En este vídeo quiero explicar mi opinión acerca del entrenamiento de fuerza en niños. Bien, antes de comenzar quiero que quede un concepto claro, que es el concepto de la repetición máxima, es decir, el mayor peso que puedes levantar y que solo podrías levantarlo una vez. Por hacer números redondos podrían ser 100 kilos, ¿vale? Para que los cálculos sean fáciles a lo largo del vídeo. Imaginaros que yo pudiese levantar 100 kilos, solo lo pudiese levantar una vez y 100 kilos con 1 gramo ya no lo podría levantar. Esa sería mi repetición máxima, ¿vale? La repetición máxima es una repetición que se realiza a una velocidad muy pequeña, ¿vale? Hay diversos estudios que aclaran que a cada porcentaje de esa repetición máxima le corresponde una velocidad. ¿Vale? Es decir, que yo mis 100 kilos, que sería mi repetición máxima, lo podría levantar a una velocidad y, por ejemplo, 50 kilos, que sería la mitad, el 50% de mi repetición máxima, lo podría levantar mucho más rápido. Y esas velocidades van a ser siempre las mismas en mi caso. En cada caso van a ser sus velocidades correspondidas con su porcentaje de la RM. Es decir, yo puedo levantar mi RM a 0,15 metros por segundo y fulanito puede levantar su RM a 0,19 metros por segundo. Y eso solamente va a ser posible cambiarlo a largo plazo, no a corto plazo, ¿vale? Entonces, a corto plazo, las velocidades correspondidas con cada porcentaje de la RM no variarán. Ahora, un levantamiento de repetición máxima es un levantamiento muy extenuante y que te lleva mucho tiempo, como vamos a ver en este vídeo. Bien, en este vídeo vemos el levantamiento de peso muerto de récord Guinness, ¿vale? Son 501 kilos y vemos que tarda en realizar el levantamiento más de 4 segundos. Eso es un levantamiento muy lento y que la mayoría de nosotros no es capaz de realizar, ¿vale? Tenemos que aclarar que estos levantamientos siempre se realizan a la máxima velocidad intencional posible. Si no los realizas a esta velocidad, es muy posible que falles el levantamiento, ¿vale? Porque si tienes que intentar aplicar la máxima fuerza posible, y con lo cual estarías aplicando la máxima velocidad posible. Si dejas parte de esa fuerza sin utilizar y por lo tanto aplicas menor velocidad en el levantamiento, fallarías la repetición. Vale, algo que quiero que quede claro es que muy poca gente o gente muy entrenada son las únicas personas capaces de realizar levantamientos tan pesados. ¿Por qué? Porque psicológicamente o porque por inhibición de las fibras del músculo que evita ese movimiento, no seremos capaces de realizar un levantamiento tan pesado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a lo mejor yo no soy capaz de levantar mi 1RM real. A lo mejor sería capaz de levantar un 90% de mi RM real. Entonces, dicho esto, pasemos al entrenamiento en niños, que es lo que de verdad nos importa en este vídeo. Bien, en el entrenamiento en niños
quiero primero desmontar algunos mitos que se llevan diciendo muchos años y que son falsos, ¿vale? Son mitos. Que es, si el niño realiza entrenamiento de fuerza, el niño no va a crecer. Vale. Esto se cree porque al realizar entrenamiento de fuerza se piensa que el cartílago de crecimiento va a resultar dañado y por lo tanto va a dejar de crecer ese hueso. Vale, tenemos que saber que el cartílago de crecimiento sí que puede resultar dañado, sí que puede resultar perjudicado, pero los porcentajes de esfuerzo subjetivo que tiene que realizar el niño para que el cartílago de crecimiento pueda resultar dañado son altísimos, ¿vale? Es decir, tiene que trabajar con un 95, un 100% de su RM para que la tensión mecánica que se genera en el cartílago de crecimiento pueda tener como resultado un daño en el cartílago. Bien, entonces, si el niño realiza ejercicios con un, por ejemplo, 80% de su RM, que volvemos a los cálculos de antes, si fuese 100 kilos estaría realizando ejercicio con 80 kilos y por lo tanto es un esfuerzo subjetivo muy alto, pero no sería suficiente para causar daño en el cartílago de crecimiento. Bien, respecto a algunos comentarios, uno de ellos habla de riesgo de lesión, ¿vale? De rotura de fibras. Sí es cierto que existe un riesgo de lesión, pero existe en los niños y existe en los adultos. Y el riesgo de lesión tanto en niños como en adultos es prácticamente igual, ¿vale? Es el mismo riesgo de lesión para un niño que para un adulto. Incluso podría ser hasta menor riesgo de lesión en el niño que en el adulto, porque el niño va a trabajar con una intensidad subjetiva la mayoría de las veces menor. Como hemos dicho antes, un adulto que lleva entrenando 10 años es capaz de levantar pesos mucho más pesados respecto a su repetición máxima y por lo tanto va a hacer que la intensidad a la que se están contrayendo los músculos sea mucho mayor que en un niño que a lo mejor lleva entrenando 2 años, un niño por ejemplo de 10 años que lleva entrenando desde los 8. Bien, el riesgo de lesión, como hemos dicho, es el mismo o incluso menor para un niño que para un adulto, por ese motivo. Y no deja de ser una actividad física y como todas las actividades físicas conllevan un riesgo de lesión, ¿vale? Si puedes salir a correr y torcerte un tobillo, si juegas al fútbol te pueden dar un golpe y te pueden clavar los tacos en la espinilla. Cualquier actividad física conlleva un riesgo de lesión, incluso en tu día a día. Tu día a día también conlleva un riesgo de lesión, mucho menor que en la actividad física, pero también conlleva un riesgo de lesión. ¿Qué hacemos con el entrenamiento? Mejoramos el índice de lesión, es decir, que cuanto más entrenado estoy, más difícil es que me lesione. Entonces, en mi día a día va a ser mucho más difícil que yo me lesione si yo hago actividad física regular que si no la hago. Y también es mucho más difícil que me lesione en un entrenamiento si yo hago actividad física regular, si yo hago entrenamientos de manera regular, que si no los hago. Respecto a otro de los comentarios que decía que es posible que sea más difícil crecer primero a lo ancho y después a lo alto, y no al revés, primero a lo alto y después a lo ancho. Bien, respecto a esto, hay que tener en cuenta cómo se está entrenando la fuerza en esa persona, ¿vale? Si se está entrenando la fuerza con ROM, es decir, Range of Movement, o rango de movimiento
limitado, es muy posible que esa persona a la que estás entrenando estés reduciendo el rango de movimiento que tiene esta persona y por lo tanto estarás acortando la musculatura. Si acortas la musculatura se puede producir un fenómeno que yo lo comparo con un poste de la luz, ¿vale? Vemos aquí. Vale. Vemos aquí el poste de la luz, ¿vale? Imaginemos que esto sería el hueso, esto sería un músculo y esto sería otro músculo. Pues bien, si yo trabajo mucho esta musculatura va a empezar a tirar en esta dirección, ¿vale? A tirar en esta dirección y si no trabajo esta musculatura, el poste de la luz se inclinaría hacia allá, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Si yo para compensarlo trabajo en esta dirección, al final el poste de la luz se quedaría en su sitio. Sin embargo, lo que ocurriría sería que al hacer fuerza en esta dirección y fuerza en esta dirección, el poste de la luz va a tirar hacia abajo, ¿vale? Va a hacer tensión hacia abajo, hacia el suelo. Esto lo que puede producir es que efectivamente sea más difícil crecer después a lo alto. Sin embargo, si tú das fuerza a la musculatura aplicando el mayor rango de movimiento posible y trabajando la movilidad en el niño, al final estarías ganando fuerza en la musculatura, pero no estarías aumentando la tensión de la musculatura constante sobre el hueso. Por lo tanto, da igual cuánto recubras al hueso de musculatura, que eso no va a impedir que el hueso crezca. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que hay que tener más cuidado en el entrenamiento de fuerza con un niño que con un adulto, pero bien planificado, bien organizado es ideal. ¿Por qué digo que es ideal? Porque con el entrenamiento de fuerza estaríamos generando una serie de hormonas que lo que van a promover es el crecimiento muscular, ¿vale? El crecimiento muscular, el crecimiento óseo. Por lo tanto, si promovemos que se segreguen este tipo de hormonas, estaríamos promoviendo que el niño crezca más o crezca más rápido. ¿Por qué se segregan este tipo de hormonas que favorecen el crecimiento? Porque todo tipo de entrenamiento genera un daño, ¿vale? Un daño en el tejido, un daño neural que posteriormente, acto seguido del entrenamiento, se traduce por fatiga, ¿vale? Entonces empeoraríamos nuestro rendimiento y lo recuperaríamos con el descanso. Entonces, es con el descanso cuando estamos recuperando la musculatura, cuando estamos recuperando los huesos de los impactos a los que les hemos sometido. ¿Y cómo se recupera esto? Añadiendo hueso, añadiendo musculatura, añadiendo fibra muscular y por lo tanto para ello necesitamos segregar una serie de hormonas que favorezcan este tipo de crecimiento. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos? Que con el entrenamiento de fuerza no solo no tenemos un riesgo de quedarnos pequeños, sino que favoreceríamos el crecimiento en cuanto a altura. Vale, ahora, aquí tenemos un pequeño problema y es la especialización temprana. ¿Qué quiere decir con esto? Al final, el niño lo primero que tiene que hacer es pasárselo bien, disfrutar, que sean actividades lúdicas.
que sean actividades sociales. Entonces, respecto al vídeo que subí, la halterofilia, por ejemplo, sí que es verdad que hay niños que se lo pasan muy bien con halterofilia, pero no deja de ser especialización temprana. ¿Qué quiere decir esto? Que estás especializando a un niño desde que tiene 5, 6, 7 años hasta que termina su carrera deportiva en realizar un único gesto deportivo, ¿vale? Que es el clean o clean and jerk y el snatch, que sería levantar la barra por encima de la cabeza, directamente desde el suelo. En muchas ocasiones se ha visto como muchos deportistas se ha dicho, joder, es que es muy bueno, es muy buen deportista, pero es que además juega muy bien al fútbol, es que además, fíjate, por ejemplo, Jordan jugaba baloncesto a nivel profesional, de hecho, de los mejores deportistas de la historia, no quiero entrar en debates con esto, de los mejores deportistas de la historia, de los mejores jugadores de baloncesto de la historia, y además jugó como profesional en béisbol. A Zion Williamson le querían fichar en la NBA y le querían fichar en fútbol americano. Rafa Nadal de niño jugaba a fútbol. Ricky Rubio de niño jugaba a fútbol. Se especializan en baloncesto, en fútbol, en el deporte que más les gusta, pero que realizan otro tipo de deportes. Entonces no estarían mejorando un único aspecto de su físico, un único aspecto de su capacidad motora, sino que estarían diversificando este tipo de entrenamiento. Bien, a este tipo de entrenamiento creo indispensable añadir entrenamiento de fuerza, ¿vale? No solamente jugar a fútbol, no solamente jugar a baloncesto, no solamente jugar a tenis, sino hacer entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza no siempre tiene por qué ser con cargas externas, no tiene por qué ser con cargas altísimas, como un 80% que decía antes, o un 50%. Pueden ser con autocargas, con el propio peso corporal. Una flexión es un entrenamiento de fuerza. Una dominada es un entrenamiento de fuerza. Y muchas veces nos llevamos las manos a la cabeza, pues el niño está haciendo dominadas. Bueno, el niño está haciendo dominadas, pero es que el niño después, cuando va a ir al parque, se va a subir a un columpio y se va a colgar del columpio y va a subir con las manos al columpio y se va a tirar, por lo tanto, en la caída va a estar realizando un frenado de más de un 100% de su peso corporal, porque la caída va a aumentar el impacto que su peso corporal tiene contra el suelo. Entonces, ¿por qué no preparar al niño para esto que va a realizar cuando va a estar jugando y para mejorar su capacidad muscular? Bueno, esto es algo que además hay mucha diferencia entre el entrenamiento en niños en España y el entrenamiento en niños, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Vale? Ya no hablo solo del entrenamiento de fuerza, sino de la especialización temprana. ¿Por qué digo esto? Porque en España al niño lo apuntamos a fútbol y está toda la temporada jugando a fútbol. Es verdad que se puede apuntar a fútbol, a baloncesto y a tenis, por ejemplo, pero es mucho más difícil compaginarlo. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos sí que es más fácil compaginar este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque a lo mejor la temporada de fútbol dura de octubre a diciembre, la temporada de baloncesto dura de enero a marzo y la temporada de béisbol dura de abril a julio. Entonces el niño puede jugar a fútbol, a baloncesto y a béisbol si quiere hacerlo. Y así vemos cómo atletas, deportistas de Estados Unidos
dejan de jugar a un deporte y empiezan a jugar a otro y a nivel profesional, cosa que en España prácticamente sería impensable, ¿vale? No nos imaginamos como a lo mejor, no sé, Pau Gasol deja de jugar al baloncesto pero empieza a jugar al fútbol, ¿vale? Que es otro deporte muy jugado en España. Y sin embargo, eso en Estados Unidos sí que ha ocurrido, ¿vale? Con Jordan, que dejó de jugar al baloncesto y empezó a jugar a béisbol, con Tracy McGrady, que hizo lo mismo. Y por ejemplo, sí que ocurriría en España con Rafa Nadal. Yo, por ejemplo, a Rafa Nadal sí que lo vería dejando de jugar al tenis, empezando a jugar al golf, ¿vale? Porque es uno de los deportes que más practica, además del tenis. Sí que tendríamos que tener en cuenta que el niño debe ser capaz de interpretar cuándo puede y cuándo no puede hacerse daño, ¿vale? Tiene que ser capaz de saber que un ejercicio puede ser o no peligroso. Es decir, bajo mi opinión, tendría que tener por lo menos los 5 años cumplidos, 5 o 6 años, cuando el niño ya empieza a ser más consciente.